Bien, como parte de este homenaje a los 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores, dado en Huanuni, en el Congreso Político Sindical convocado por la Central Obrera Boliviana, eh, no, yo quería destacar un poco la parte histórica del significado de la fundación del Partido de los Trabajadores, en el sentido de que después de, bueno, justamente la fundación del Partido de los Trabajadores es parte de hitos históricos muy importantes de la clase obrera, como fue en su momento la tesis de Pulacayo, la tesis socialista de la COP de los años 70, y de la misma forma la fundación del Partido de los Trabajadores, su documento político, y bueno, todo el proceso en el que se inscribió el nacimiento del Partido de los Trabajadores, por la razón de que en todos estos procesos el movimiento obrero boliviano se puso a la tarea de tomar el poder, ¿no? Se puso a la tarea de considerarse alternativa y plantear que los trabajadores pueden ser el poder en el país, pueden tomar el poder, pueden gobernar y pueden construir un gobierno desde sus respectivas organizaciones, desde sus respectivos intereses, en oposición a los intereses bueno, del gran empresariado, de la oligarquía, de las transnacionales, del imperialismo, de la burguesía nacional en general, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Y es por eso muy importante recordarlo en esta perspectiva y recordar uno de los elementos centrales que ya mencionaba al principio del programa, que se encuentra en el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, que es la organización del Partido de los Trabajadores para la toma del poder por parte de los trabajadores y la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, en ese marco, muchas veces se reivindica la tesis de Pulacayo, se reivindica la tesis socialista de la COP, y de la misma forma se tiene que recordar y reivindicar el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, así como el proceso del cual fue parte y esa voluntad de poder por parte de la organización de los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Bueno, materializada en ese momento en la Central Obrera Boliviana, pero como bien recordaban los compañeros, ¿no? Empezando por Eliseo, más allá de sus dirigencias, porque justamente fue esa dirigencia la que finalmente traicionó el proyecto del Partido de los Trabajadores, además de varias luchas, fue un proceso que vino desde las bases, ¿no? Fue un proceso que ya se vino gestando desde el 2002, 2003, cuando se planteó la expulsión y bueno, se terminó echando abajo a Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso un poco antes, ¿no? Cuando ya hubo la guerra del agua, cuando hubo los bloqueos de caminos en el altiplano eh, boliviano en general, encabezados por Felipe Quispe. En todos esos procesos ya se veía gestando la necesidad de una transformación, de oponerse al neoliberalismo desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? De poner fin a ese proyecto neoliberal. Y bueno, y esto dio un gran salto el 2003 con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, a partir de una huelga general de la Central Obrera Boliviana. El 2005 se continuó con esto y bueno, parte de las lecciones de todos esos procesos fue que los trabajadores necesitaban una organización política, necesitaban su partido político. Lo que muchos llamaron en ese momento se necesitaba un instrumento político, ¿no? A partir de la experiencia ya que se hizo con el MAS y bueno, cómo la experiencia con el MAS no permitió justamente avanzar más allá del capitalismo, y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un gobierno, bueno, en su momento fue con Evo Morales, que se decía de todo un poco, popular, campesino, no faltó momentos en que sea socialistas, comunitario, etcétera, pero que al final sigue siendo un gobierno capitalista, sirviente de los intereses capitalistas y donde priorizan las ganancias de los patrones, las ganancias de los grandes empresarios, las ganancias de las transnacionales, las ganancias de la oligarquía terrateniente por encima de los intereses de los trabajadores, del campo, de la ciudad, los intereses de salud, educación, etcétera, de la población y del conjunto del pueblo trabajador. Bueno, pues con la experiencia que ya se tenía esos años, en 2013, recordemos,
y bueno, y que hoy en día es mucho más profunda esa experiencia con lo que es el gobierno de Arce y con las pugnas entre Arce y Evo Morales, pues la necesidad, ¿no? De tener una alternativa política de los trabajadores, ¿no? Tener nuestra propia alternativa para disputar el poder, para poder plantear otra forma de política, otra forma de gobierno, otra forma de Estado incluso, que se organice alrededor de los intereses y necesidades del pueblo trabajador y no que se organice y gobierne para los intereses de, bueno, de los pocos ricos, transnacionales, oligarcas, grandes empresarios, que son los que siempre se han ido beneficiando, ¿no? De todos los gobiernos de la historia de este país. Entonces, es esa la importancia, ¿no? Y en el 2013, después de, bueno, de varias experiencias importantes, como fue el gasolinazo en su momento, que quiso imponer Evo Morales, estaba la lucha del TIBNIS, bueno, en pleno desarrollo, y en ese marco, los trabajadores organizados sindicalmente impulsan y empujan y obligan a su dirección a este Congreso y a la fundación de un instrumento político, la fundación del Partido de los Trabajadores, para la toma del poder y la construcción del socialismo. Esa importancia, ese legado histórico de la vocación de poder de los trabajadores es muy importante tenerlo en cuenta. Y justamente para detener eso, para poder frenar ese proceso tan importante, el gobierno recurrió a todas las medidas posibles, una persecución política brutal contra los dirigentes, contra los distintos sindicatos, amenazas, incluso hubo, bueno, ataques en algunas casas de algunos dirigentes, esto sucedió incluso en Huanuni, y por el otro lado una serie de prebendas donde, bueno, la persecución que hubo, donde prácticamente se les ofreció a algunos dirigentes sindicales desde entonces, bueno, o vas a la cárcel con proceso o entras como diputado del MAS, ¿no? Bueno, lastimosamente esa situación hizo que muchos se corrompieran, que muchos abandonaran el proyecto del Partido de los Trabajadores, no sin luchas, no sin pugnas, muy fuertes en asambleas, ampliados, en distintos lugares que se fueron dando, pero que finalmente el gobierno terminó derrotando, corrompiendo a dirigentes, persiguiendo a otros, sacándolos de la dirigencia, a varios otros, bueno, casos emblemáticos que hubo, y finalmente imponiendo su control de la Central Obrera Boliviana y su control de la mayoría de los sindicatos del país, ¿no? Cosa que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Ese logro, ese gran logro que tuvo el gobierno del MAS al servicio de la oligarquía, al servicio de la destrucción de las organizaciones sociales, al servicio de las transnacionales también, le permitió gozar de relativa tranquilidad durante varios años y que hasta el día de hoy no se puede levantar una oposición y una alternativa desde el pueblo trabajador, ¿no? Algo que les mantiene muy tranquilos porque solo se disputan el poder entre socios, ¿no? Entre masistas y derechistas, ¿no? Entonces no hay mayor problema, ni discusión, ni sobresaltos en eso, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que el pueblo trabajador tiene hoy en día, ¿no? Porque nuestras necesidades, los intereses populares, como decían los compañeros, desde temas laborales, la vulneración bueno, al derecho al trabajo, la cada vez mayor precariedad laboral, bueno, temas de salud, de educación, el tema de la depredación del medio ambiente, temas como el tema de la mujer, con los constantes feminicidios, la impunidad, que bueno, todos los días podemos ver en las respectivas noticias. Bueno, nada de eso se soluciona, nada de eso siquiera es planteado por los principales partidos del país, por las principales representaciones políticas que ocupan el Parlamento hoy en día, donde en realidad ellos solo se pelean por temas secundarios, por la reelección de Evo Morales actualmente, en su momento fue el problema del censo, donde desaparecen los problemas sociales sentidos por la población, ¿no? Entonces, en ese marco, sigue siendo tan vigente la necesidad y la urgencia de levantar el Partido de los Trabajadores, levantar la necesidad de una alternativa propia de los trabajadores para encarar y para plantearse como una alternativa general contra todos los partidos
del régimen actual, ya sean masistas o derechistas, y para realmente plantear una alternativa que, como decía el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, que sea para la toma del poder y la construcción del socialismo, del verdadero socialismo, bueno, como muchos otros puntos que estaban, la verdadera nacionalización de los recursos naturales, la nacionalización de la minería, actualmente tan urgente con todo el conflicto que hay con los cooperativistas. Es importante añadir ahí el tema de la preservación y defensa del medio ambiente, el tema de dar respuesta a los problemas de salud, educación, una revolución agraria. Entonces, bueno, para todo esto realmente es necesario y sigue siendo plenamente vigente la necesidad de construir un partido de los trabajadores. Y bueno, los que hemos sido fieles a este proyecto fundacional, llamamos a todos los que siguen este programa, a todos los que simpatizaron en su momento o fueron parte de este proyecto, a unirnos, a discutir y a construir esta alternativa, ¿no? Desde este espacio que mantuvimos como Partido de los Trabajadores y planteando la más amplia unidad con todos los compañeros y compañeras, con todas las organizaciones, colectivos, distintas agrupaciones que quieran unirse para construir una alternativa del pueblo trabajador que realmente responda a las necesidades y a los intereses que tenemos todos como parte de este pueblo trabajador, todos los que trabajamos y sacamos adelante el país y que realmente no estamos siendo atendidos, sino que estamos siendo constantemente pisoteados y atropellados de una u otra forma por este Estado, por este gobierno y bueno, en general también por todos los espacios del poder, tanto del MAS como de, bueno, su oposición ahora de Evo Morales y también de la oposición derechista, ¿no? Que ninguno responde a los intereses del pueblo trabajador. Entonces, unámonos en construir una alternativa del pueblo trabajador, que ese fue el proyecto inicial y cómo se levantó y se formó y se fundó hace 11 años el Partido de los Trabajadores. Bueno, con este planteamiento vamos concluyendo este programa especial. Tal vez alguno de los compañeros quiere añadir algo más antes de cerrar el programa. Bien, entonces, de esa forma vamos concluyendo este programa especial en homenaje a los 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores y ya nos encontraremos la próxima semana con su programa Radio Rebelión con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos los que nos siguen y hasta la siguiente semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Bien, como parte de este homenaje a los 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores, dado en Huanuni, en el Congreso Político Sindical convocado por la Central Obrera Boliviana, eh, no, yo quería destacar un poco la parte histórica del significado de la fundación del Partido de los Trabajadores, en el sentido de que después de, bueno, justamente la fundación del Partido de los Trabajadores es parte de hitos históricos muy importantes de la clase obrera, como fue en su momento la tesis de Pulacayo, la tesis socialista de la COB de los años 70, y de la misma forma la fundación del Partido de los Trabajadores, su documento político, y bueno, todo el proceso en el que se inscribió el nacimiento del Partido de los Trabajadores, por la razón de que en todos estos procesos
el movimiento obrero boliviano se puso a la tarea de tomar el poder, ¿no? Se puso a la tarea de considerarse alternativa y plantear que los trabajadores pueden ser el poder en el país, pueden tomar el poder, pueden gobernar y pueden construir un gobierno desde sus respectivas organizaciones, desde sus respectivos intereses, en oposición a los intereses bueno, del gran empresariado, de la oligarquía, de las transnacionales, del imperialismo, de la burguesía nacional en general, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Y es por eso muy importante recordarlo en esta perspectiva y recordar uno de los elementos centrales que ya mencionaba al principio del programa, que se encuentra en el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, que es la organización del Partido de los Trabajadores para la toma del poder por parte de los trabajadores y la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, en ese marco, muchas veces se reivindica la tesis de Pulacayo, se reivindica la tesis socialista de la COP y de la misma forma se tiene que recordar y reivindicar el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, así como el proceso del cual fue parte y esa voluntad de poder por parte de la organización de los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Bueno, materializada en ese momento en la Central Obrera Boliviana, pero como bien recordaban los compañeros, ¿no? Empezando por Eliseo, más allá de sus dirigencias, porque justamente fue esa dirigencia la que finalmente traicionó el proyecto del Partido de los Trabajadores, además de varias luchas, fue un proceso que vino desde las bases, ¿no? Fue un proceso que ya se vino gestando desde el 2002, 2003, cuando se planteó la expulsión y bueno, se terminó echando abajo a Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso un poco antes, ¿no? Cuando ya hubo la guerra del agua, cuando hubo los bloqueos de caminos en el altiplano eh, boliviano en general, encabezados por Felipe Quispe. En todos esos procesos ya se veía gestando la necesidad de una transformación, de oponerse al neoliberalismo desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? De poner fin a ese proyecto neoliberal. Y bueno, y esto dio un gran salto el 2003 con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, a partir de una huelga general de la Central Obrera Boliviana. El 2005 se continuó con esto y bueno, parte de las lecciones de todos esos procesos fue que los trabajadores necesitaban una organización política, necesitaban su partido político. Lo que muchos llamaron en ese momento se necesitaba un instrumento político, ¿no? A partir de la experiencia ya que se hizo con el MAS y bueno, cómo la experiencia con el MAS no permitió justamente avanzar más allá del capitalismo y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un gobierno, bueno, en su momento fue con Evo Morales, que se decía de todo un poco, popular, campesino, no faltó momentos en que sea socialistas, comunitario, etcétera, pero que al final sigue siendo un gobierno capitalista, sirviente de los intereses capitalistas y donde priorizan las ganancias de los patrones, las ganancias de los grandes empresarios, las ganancias de las transnacionales, las ganancias de la oligarquía terrateniente por encima de los intereses de los trabajadores, del campo, de la ciudad, los intereses de salud, educación, etcétera, de la población y del conjunto del pueblo trabajador. Bueno, pues con la experiencia que ya se tenía esos años, en 2013, recordemos, y bueno, y que hoy en día es mucho más profunda esa experiencia con lo que es el gobierno de Arce y con las pugnas entre Arce y Evo Morales, pues la necesidad, ¿no? De tener una alternativa política de los trabajadores, ¿no? Tener nuestra propia alternativa para disputar el poder, para poder plantear otra forma de política, otra forma de gobierno, otra forma de Estado incluso, que se organice alrededor de los intereses y necesidades del pueblo trabajador y no que se organice y gobierne para los intereses bueno, de los pocos ricos, transnacionales, oligarcas, grandes empresarios, que son los que siempre se han ido beneficiando, ¿no? De todos los gobiernos de la historia de este país. Entonces, es esa la importancia, ¿no? Y en el 2013, después de, bueno, de varias experiencias importantes, como fue el gasolinazo en su momento, que quiso imponer Evo Morales, estaba la lucha del TIBNIS, bueno, en pleno desarrollo,
Y en ese marco, los trabajadores organizados sindicalmente impulsan y empujan y obligan a su dirección a este Congreso y a la fundación de un instrumento político, la fundación del Partido de los Trabajadores, para la toma del poder y la construcción del socialismo. Esa importancia, ese legado histórico de la vocación de poder de los trabajadores es muy importante tenerlo en cuenta. Y justamente para detener eso, para poder frenar ese proceso tan importante, el gobierno recurrió a todas las medidas posibles, una persecución política brutal contra los dirigentes, contra los distintos sindicatos, amenazas, incluso hubo, bueno, ataques en algunas casas de algunos dirigentes, esto sucedió incluso en Huanuni. Y por el otro lado, una serie de prebendas donde, bueno, la persecución que hubo, donde prácticamente se les ofreció a algunos dirigentes sindicales desde entonces, bueno, o vas a la cárcel con proceso o entras como diputado del MAS, ¿no? Bueno, lastimosamente esa situación hizo que muchos se corrompieran, que muchos abandonaran el proyecto del Partido de los Trabajadores, no sin luchas, no sin pugnas, muy fuertes en asambleas, ampliados, en distintos lugares que se fueron dando, pero que finalmente el gobierno terminó derrotando, corrompiendo a dirigentes, persiguiendo a otros, sacándolos de la dirigencia, a varios otros, bueno, casos emblemáticos que hubo, y finalmente imponiendo su control de la Central Obrera Boliviana y su control de la mayoría de los sindicatos del país, ¿no? Cosa que se sigue viviendo hasta el día de hoy. Ese logro, ese gran logro que tuvo el gobierno del MAS al servicio de la oligarquía, al servicio de la destrucción de las organizaciones sociales, al servicio de las transnacionales también, le permitió gozar de relativa tranquilidad durante varios años y que hasta el día de hoy no se puede levantar una oposición y una alternativa desde el pueblo trabajador, ¿no? Algo que les mantiene muy tranquilos porque solo se disputan el poder entre socios, ¿no? Entre masistas y derechistas, ¿no? Entonces no hay mayor problema, ni discusión, ni sobresaltos en eso, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que el pueblo trabajador tiene hoy en día, ¿no? Porque nuestras necesidades, los intereses populares, como decían los compañeros, desde temas laborales, la vulneración bueno, al derecho al trabajo, la cada vez mayor precariedad laboral, bueno, temas de salud, de educación, el tema de la depredación del medio ambiente, temas como el tema de la mujer, con los constantes feminicidios, la impunidad, que bueno, todos los días podemos ver en las respectivas noticias. Bueno, nada de eso se soluciona, nada de eso siquiera es planteado por los principales partidos del país, por las principales representaciones políticas que ocupan el Parlamento hoy en día, donde en realidad ellos solo se pelean por temas secundarios, por la reelección de Evo Morales actualmente, en su momento fue el problema del censo, donde desaparecen los problemas sociales sentidos por la población, ¿no? Entonces, en ese marco, sigue siendo tan vigente la necesidad y la urgencia de levantar el Partido de los Trabajadores, levantar la necesidad de una alternativa propia de los trabajadores para encarar y para plantearse como una alternativa general contra todos los partidos del régimen actual, ya sean masistas o derechistas, y para realmente plantear una alternativa que, como decía el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, que sea para la toma del poder y la construcción del socialismo, del verdadero socialismo, bueno, como muchos otros puntos que estaban, la verdadera nacionalización de los recursos naturales, la nacionalización de la minería, actualmente tan urgente con todo el conflicto que hay con los cooperativistas. Es importante añadir ahí el tema de la preservación y defensa del medio ambiente, el tema de dar respuesta a los problemas de salud, educación, una revolución agraria. Entonces, bueno, para todo esto realmente es necesario y sigue siendo plenamente vigente la necesidad de construir un partido de los trabajadores. Y bueno, los que hemos sido fieles a este proyecto fundacional, llamamos a todos los que siguen este programa, a todos los que simpatizaron en su momento o fueron parte de este proyecto, a unirnos, a discutir y a construir esta alternativa, ¿no? Desde este espacio que mantuvimos como Partido de los Trabajadores y planteando la más amplia unidad con todos los compañeros y compañeras, con todas las organizaciones, colectivos, distintas agrupaciones que quieran unirse para construir una alternativa del pueblo trabajador
que realmente responda a las necesidades y a los intereses que tenemos todos como parte de este pueblo trabajador, todos los que trabajamos y sacamos adelante el país y que realmente no estamos siendo atendidos, sino más bien estamos siendo constantemente pisoteados y atropellados de una u otra forma por este Estado, por este gobierno y bueno, en general también por todos los espacios del poder, tanto del MAS como de, bueno, su oposición ahora de Evo Morales y también de la oposición derechista, ¿no? Que ninguno responde a los intereses del pueblo trabajador. Entonces, unámonos en construir una alternativa del pueblo trabajador, que ese fue el proyecto inicial y cómo se levantó y se formó y se fundó hace 11 años el Partido de los Trabajadores. Bueno, con este planteamiento vamos concluyendo este programa especial. Tal vez alguno de los compañeros quiere añadir algo más antes de cerrar el programa. Bien, entonces, de esa forma vamos concluyendo este programa especial en homenaje a los 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores y ya nos encontraremos la próxima semana con su programa Radio Rebelión con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos los que nos siguen y hasta la siguiente semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros